soy Javi Arias y hace 3 meses estoy viviendo acá en Fuengirola, Málaga. Y estas son las cosas que más me llamaron la atención de este lugar. Presta atención a lo siguiente, fíjate que tienen en común este cajero de acá, este cajero de acá, este otro cajero de acá y este de acá. Bueno, esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Están todos así, en la vereda, como los ves acá. Podés extraer plata, ingresar dinero, hacer todo lo que podés hacer en un cajero. Y así, al aire libre, directamente. ¿Sabés qué? Estoy grabando acá y allá hay gente que está saludando. Ahora vamos a cruzar que no me pisen. Así que los vamos a saludar, los vamos a sorprender con la cámara. Digo, ¿ya que quieren aparecer? Bueno, vamos a hacer que aparezcan en el video. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, 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 mirá. Ahí. Hola, hola. Así es la gente acá en Fuengirola. Hermoso. Y eso también es algo que me llamó mucho la atención de este lugar. Están todos como contentos todo el tiempo, como más relajados, como tranquilos, haciendo sus cosas a su paso, a su ritmo. Veo mucha educación y eso la verdad que es reconfortante. Cuántos valores, ¿no? Que quizás no nos damos cuenta que en algún u otro lugar se han perdido. Bueno, yo acá los veo que están y es hermoso. Pero bueno, como digo siempre, más allá de lo que haga el otro, lo importante es lo que hagas vos. Y ahí tenés el 100% del control siempre. Y esto habla un poco de la seguridad, ¿no? Que se vive también acá en este lugar, que me han preguntado también mucho por Instagram. ¿Cómo es allá el tema de la seguridad? Creo que quedó todo dicho, ¿no? Con esto de los cajeros automáticos. Bueno, acá podés ir muy tranquila, muy tranquilo por la calle. De hecho, fíjate que yo estoy con la cámara y no estás todo el tiempo mirando para atrás a ver si alguien viene y te manotea así abruptamente la cámara o lo que tengas de valor. Y eso la verdad que es una sensación que está muy buena, ¿no? Poder caminar tranquilo con tus cosas. Yo creo que eso también te hace vivir de otra manera. Esto es otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Los contenedores de basura que están guardados abajo. Tenés acá, por ejemplo, para tirar vidrio, envases y orgánicos por acá. Hay también igual, contenedores que están arriba, como por ejemplo tenemos en Buenos Aires, pero acá la mayoría que yo vi son así. Y después esto, cuando viene el camión a buscarlos, lo que hace es levantar esto, así como si fuera una especie de elevador o ascensor, y ahí abajo está el contenedor, que es mucho mejor por varios motivos. Por un lado, visualmente es mucho más atractivo esto que tener un contenedor quizás que se empieza a ensuciar, lógicamente. Mira, ahí está. Levantan ahí y sacan todos esos tachos que están abajo el resto del día. Por lo cual también es mucho más higiénico para los malos olores que puedan llegar a surgir producto de todos esos desechos. Otra cosa que me sigue llamando la atención hasta el día de hoy es que los autos frenan para darte paso, siempre y cuando pases por donde tenés que pasar, por la senda peatonal. Vamos a hacer el experimento. Incluso a veces me ha pasado de estar con el teléfono quizás parado en una esquina y no iba a cruzar, pero aún así los autos te ven y frenan para darte paso. ¿Hacemos la prueba? Misión cumplida. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa acá en el cruce del paseo marítimo. Voy a dejar escondida la cámara en un rincón. ¿Y qué va a pasar? Esto. Así es una de las avenidas principales un día de semana. Y esta es la misma avenida un domingo. Cerrado, cerrado también, cerrado también, cerrado. Esto es otra de las cosas que me llamó la atención, cerrado también, que los domingos prácticamente, no todos, alguno que otro está abierto. Mira, ya hay un outlet que por ejemplo está abierto ahora, pero los domingos los comercios en general cierran. Incluso los
supermercado, que los domingos está cerrado. Esto al principio me llamó mucho la atención. Pero a ver, yo no creo que el supermercado venda menos por estar cerrado un día. De hecho, hasta me parece bien que puedan cerrar y que los empleados puedan descansar. Y uno no consume menos en el mes porque el supermercado esté cerrado un día. Es cuestión de organizarse. Si ya sabes de antemano que el domingo va a estar cerrado, podés ir el sábado o cualquier otro día. Lo que sí está mayormente abierto es los lugares por ahí para comer o tomar algo. Por ejemplo, acá está abierto. Bueno, este está cerrado. Bueno, como verás acá sí, los lugares para comer están prácticamente todos acá abiertos. Así que si querés salir y tomar algo, para eso sí vas a encontrar locales abiertos. Bueno, otro tema acá es la temperatura. Realmente cuando sale el sol, agárrate porque hace calor. Pensá que estamos en invierno. Temperatura en Fuengirola, Málaga. La temperatura actual en Fuengirola es de 17 grados. Yo ahora tengo la campera puesta porque no tengo ganas de llevarla en la mano. Estoy entre la incomodidad de llevarla en la mano o la incomodidad de tener calor. Bueno, por ahora va ganando la incomodidad de tener calor. Esto podría ser tranquilamente el equivalente a un día de playa espectacular, por ejemplo, en Argentina, en la costa atlántica, y estamos en invierno. Mi cerebro todavía como que le cuesta adaptarse. Estamos ahora en febrero, que es el equivalente a el mes de agosto en Buenos Aires. Es primavera o verano todo el año, depende del día. Eso sí, cuando se va el sol está fresco, pero todo el invierno fue así, así sigue a gusto el invierno. ¿Con esto te estoy queriendo decir que este lugar es mejor que otro? No. Todo esto simplemente es mi modo de ver las cosas. Siempre que alguien te diga que algo es así, ten en cuenta que siempre te está hablando de la manera que esa persona lo observa. Toda realidad son hechos más interpretaciones. Lo importante es lo que creas vos, porque como te digo siempre, lo que crees, creas. Y ahora mirate alguno de estos dos videos y nos vemos la próxima. Hasta acá aguante la campera.